¿Alguna vez has deseado ser alguien inquebrantable? Alguien a quien no le afecten las críticas, el rechazo, la pérdida o la traición. ¿Alguna vez has soñado con el día en que finalmente dejarás de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te consume por dentro, incluso cuando finges estar bien por fuera? Tal vez estás cansado de intentar complacer a todos, de mantener una imagen que requiere fortaleza todo el tiempo, cuando en realidad todo lo que querías era descansar, aunque fuera por un momento, de la presión de ser intocable. Pero déjame decirte algo que quizás nadie ha tenido el valor de decirte: mientras sigas intentando evitar el dolor, este continuará controlándote. Mientras sigas intentando anestesiarte para protegerte, para esconderte, seguirás siendo rehén de todo lo que sucede a tu alrededor, de las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te matan por dentro. Y esto no es debilidad, esta es la realidad para la mayoría de las personas. La diferencia es que algunos fingen mejor que otros. Carl Jung, uno de los nombres más grandes de la psicología profunda, dijo que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser, y ahí está la clave. No se trata de blindarte ante el mundo. No se trata de volverte frío, indiferente o intocable. Se trata de integrar. Se trata de sacar a la luz todo lo que actualmente te afecta en la oscuridad. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este video es para ti, que estás cansado de lastimarte con todo y con todos. Es para ti, que sientes que siempre estás en desventaja emocional, como si otras personas tuvieran un poder sobre ti que no logras comprender. Quiero mostrarte que no tiene que ser así, pero para eso tendrás que enfrentar algunas verdades que pueden doler. Y tal vez, por primera vez, ese dolor te liberará. Comencemos. ¿Crees que lo que te hiere está allá afuera, en las acciones de los demás, en palabras mal escogidas, en los abandonos que has sufrido, en las traiciones que no esperabas? Pero la verdad es brutal, nada de eso tiene realmente el poder de herirte, a menos que ya exista una herida abierta dentro de ti. Lo que te duele no es lo que los demás te hacen, sino lo que esas experiencias activan dentro de ti. Es la historia que tú te cuentas al respecto. Es el trauma antiguo que nunca se abordó. Es el vacío que disimulas con fuerza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer una persona bien adaptada. Jung nos muestra que el dolor que sentimos ante el mundo exterior no es más que un reflejo de lo que aún no hemos integrado en nuestro mundo interior. Por eso algunas personas pueden atravesar situaciones devastadoras y aún así mantener la claridad, mientras que otras se derrumban ante un simple comentario. No se trata de lo que pasa, sino de dónde te golpea. Y aquí viene una verdad incómoda: sigues sufriendo tanto porque, en algún nivel, todavía crees que puedes controlar cómo debería tratarte el mundo. Aún estás intentando ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso garantizara que nadie te hará daño. Pero el control es una ilusión, y mientras te aferres a ello, vivirás en una tensión constante, tratando de predecir lo impredecible, intentando evitar lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras sigas creyendo que las personas deben cambiar para que tú dejes de sentir dolor, seguirás siendo esclavo de las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que entiendes que todo lo que viene de afuera solo tiene poder si encuentra un eco dentro de ti, y es precisamente ahí donde se encuentra el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes y no dominas, te domina a ti. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Prepárate para sumergirte a un nivel más profundo, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo.
La mayor mentira que te han dicho es que tienes el control de tu vida. Despierta, porque no es así, al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin entender de dónde viene, tomando decisiones que luego saboteas. Carl Jung lo dejó claro cuando dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está ocurriendo ahora mismo. El dolor que sientes, la ira que explota de la nada, la tristeza que te invade sin explicación, nada de esto es aleatorio. Son mensajes provenientes de partes de ti que han sido olvidadas, ignoradas, reprimidas. Jung se refería a este territorio oscuro como el inconsciente, y no es solo una nube de pensamientos vagos, es una fuerza activa, un sistema entero de recuerdos, traumas, deseos y miedos que no quieres enfrentar, pero que siguen decidiendo lo que sientes y cómo actúas. ¿Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras a otras personas no les afectan? Porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti que siguen vivos. Y si siguen vivos, es porque nunca los has confrontado, solo los has empujado bajo la alfombra psicológica y ahora sigues tropezando con ellos. Jung dijo, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. ¿Y qué has estado haciendo? Juzgándote, reprimiéndote, silenciándote, como si eso fuera a solucionar algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece solo porque lo ignores, simplemente encuentra formas más peligrosas de manifestarse, en relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotaje que no puedes romper, en ansiedades y miedos que surgen cuando todo parece ir bien. 741. Esto no es mala suerte, es tu inconsciente tratando de despertarte, pero tú insistes en seguir dormido. ¿Quieres ser alguien que ya no se lastima? Entonces deja de huir de lo que llevas dentro. Porque mientras no conozcas tu inconsciente, serás un títere de tus emociones. Y cuanto más intentes protegerte del dolor externo, más vulnerable serás al dolor interno. Pero hay una salida, y no está en defenderte, sino en integrarte. Porque volverse intocable no es un acto de resistencia, es un acto de profundo conocimiento. Esto es lo que veremos a continuación, qué significa realmente ser alguien que no se tambalea. Y por qué esta fuerza no viene de la armadura, sino de la aceptación. Continuemos. La mayoría de las personas creen que la única forma de evitar ser lastimadas es cerrándose. Construyen muros, crean máscaras, desarrollan una armadura emocional y fingen que nada les afecta. Dicen, ya no me importa, me da igual, nada me llega. Pero por dentro siguen sangrando, siguen corroyéndose, porque el problema nunca fue. Sobresentir el problema, es no saber lo que estás sintiendo y por qué. Y esto solo le ocurre a quienes aún no se conocen a sí mismos. Jung fue preciso cuando afirmó, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solo otra alma humana. Y esa alma humana que insistes en esconder detrás de un personaje fuerte, invulnerable y controlado, está gritando por ser vista. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No tiene nada que ver con ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que no te importa. Tiene que ver con integrarse, con aceptar, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo, te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya ha sido abrazado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades, dejas de reaccionar ante todo. Observas. Eliges. Ya no eres una marioneta emocional. Y eso es la verdadera libertad. Jung llamó a esto individuación. El proceso de convertirse en quien realmente eres. No en lo que otros esperan de ti. No en lo que creías que debías ser para ser aceptado, sino en lo que emerge desde tu interior, del encuentro entre la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente.
La individuación no es un proceso de perfección, dijo Jung, sino de integración. No necesitas convertirte en una mejor persona, solo necesitas volverte completo. Y aquí está el secreto que nadie te contó: cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas no verte afectado, más frágil te vuelves. Pero cuando enfrentas tus propias heridas, cuando aceptas quién eres con todo lo bello y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, nada externo tiene el poder de desmoronarte. Sin embargo, este camino requiere coraje. Coraje para mirar hacia adentro. Coraje para abandonar las máscaras. Coraje para sentir. Porque es precisamente en el dolor donde se esconde la clave de la transformación. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte: cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a tu verdadera fuerza. Vamos a profundizar, y esta vez, sin miedo. Aprendiste a odiar el dolor desde pequeño. Te enseñaron que el sufrimiento es un signo de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te vuelve vulnerable. Y así comenzaste a huir, a evitar, a negar. Pero mientras más huyes del sufrimiento, más te persigue. Y lo peor, cambia de forma. Se disfraza de ansiedad, ira, apatía, aburrimiento, impulsos autodestructivos que ni siquiera entiendes de dónde vienen. El dolor ignorado no desaparece. Solo cava túneles dentro de ti hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Jung veía el sufrimiento de una manera completamente diferente. Él creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que él sí mismo, lo que eres en tu totalidad, utiliza para llamar tu atención. Decía, la depresión es como una dama vestida de negro. Si aparece, no la rechaces. Invítala a sentarse, ofrécele un café y escucha lo que tiene que decir. Pero tú no escuchas. Te silencias. Te distraes. Te mantienes ocupado. Te adormeces. Haces de todo para no sentir. Evita mirar lo que realmente importa. ¿Qué está tratando de mostrarte este dolor? La verdad es que el sufrimiento duele tanto porque todavía estás en guerra contigo mismo. Hay una parte de ti que quiere crecer y otra parte que quiere mantener todo tal como está. Hay algo dentro de ti que clama por transformación, pero tu ego, acostumbrado al control, intenta sofocar ese llamado. Y es en esa fricción donde nace el dolor, porque el cambio duele, crecer duele, soltar antiguas creencias, cortar lazos tóxicos, permitir que lo que ya no te sirve muera. Todo eso es un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es precisamente en ese espacio de ruina donde algo nuevo puede nacer. Porque cuando todo en ti se deconstruye, cuando las certezas se derrumban, cuando el dolor deja al descubierto tu vulnerabilidad, finalmente puedes ver quién eres realmente, sin capas de protección, sin actuar, sin la máscara. Y en ese punto exacto, el sufrimiento se vuelve sagrado, porque te pone de rodillas ante lo único que puede liberarte, tú mismo. Jung lo sabía. Él entendía que el sufrimiento no es un fallo del sistema, es parte del proceso. El dolor no es el final del camino, es el inicio del viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría de las personas se rinde antes de cruzar ese valle oscuro. Huyen, se distraen, vuelven a la superficie. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para cruzar. Y en la siguiente parte entenderemos cómo sucede este proceso de cruce, cómo el camino de la individuación, por solitario y brutal que parezca, es lo que finalmente te libera. Continuemos. Ahora se pone más profundo. Pocas personas tienen el coraje de comenzar el viaje de la individuación, y aún menos tienen el coraje de completarlo, porque este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege tu ego, lo destruye. Jung se refería a la individuación como el proceso de llegar a ser quien eres, pero esto significa, ante todo, desaprender lo que crees que eres.
Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que te definía hasta ahora era una ilusión. No eres tus logros, no eres tus traumas, no eres la imagen que construiste para ser amado, respetado o admirado. Todo eso fue lo que creaste para sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Y la individuación es el llamado de la vida más allá de la supervivencia. Es cuando el inconsciente comienza a empujar hacia la superficie todo lo que ha sido reprimido, oculto y distorsionado. La individuación requiere la disolución de la persona, escribió Jung, porque no es más que una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, tendrás que arrancarte tu propia piel para descubrir lo que hay debajo. Es en ese proceso donde comienzas a volverte intocable, no porque ya nada te afecte, sino porque ya pasaste por el fuego. Has enfrentado a tus monstruos, has mirado a los ojos a tu vergüenza, tu necesidad, tu ira y has dicho, te veo, y ya no me controlas. Es esa claridad interna, esa lucidez frente a tu propia oscuridad, lo que te da una fuerza que no depende de la aprobación, del reconocimiento ni del control. Ya no necesitas que todos te amen. Ya no necesitas ganar cada discusión. Ya no necesitas aparentar fortaleza, porque sabes quién eres. Y nadie puede quitarte eso. La verdadera armadura emocional no es una coraza, es un núcleo. Es la integración de todas tus partes en un centro de conciencia que permanece firme ante las tormentas. Puedes sentir dolor, pero no te quiebra. Puedes ser herido, pero no te pierdes a ti mismo. Porque has dejado de ser reactivo y te has vuelto íntegro. Has dejado de vivir en la superficie y has comenzado a habitarte. Las profundidades, sin embargo, esta profundidad tiene un precio, la soledad. No porque estés solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte en este viaje. La mayoría todavía está atrapada en la superficie, con máscaras, con el miedo a sentir. Y cuando comienzas a liberarte, inevitablemente te distancias, pero este distanciamiento no es rechazo, es madurez. No te alejas por orgullo, te alejas porque ya no encajas donde una vez te escondiste. Y esto nos lleva al punto final de este viaje, la conciencia como escudo. Porque no es la fuerza lo que te protege, es la claridad. Esto es lo que discutiremos en la última parte, la conciencia como el único estado en el que nada, absolutamente nada, tiene más poder sobre ti. Terminemos esta travesía juntos, ya casi estamos, música. Ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que debe decirse muy claro, nada, absolutamente nada, te protegerá del sufrimiento externo si permaneces inconsciente de lo que sucede dentro de ti. Las palabras seguirán lastimando, los rechazos continuarán punzando, las pérdidas te seguirán hundiendo hasta que despiertes. Y despertar no es un evento mágico, es una elección diaria. Es mirar hacia adentro, incluso cuando duele. Es asumir la responsabilidad de todo lo que sientes sin culpar a los demás, al pasado o al destino. Carl Jung dijo, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Has pasado toda tu vida resistiéndote al miedo de no ser suficiente, al vacío del rechazo, al dolor de la soledad, a la angustia de no sentirte visto. Pero, ¿qué hiciste con eso? Te escondiste, te silenciaste, intentaste controlar todo, intentaste ser perfecto, intentaste ser fuerte, y todo eso te ha traído hasta aquí, agotado, cansado de luchar contra el mundo y contra ti mismo. Pero ahora sabes que la verdadera inmunidad emocional no es dureza, es claridad. No se trata de crear una armadura, sino de expandir tu conciencia, porque cuando entiendes tus detonantes, tus patrones, tus heridas, las acciones de otros pierden el poder de destruirte. Sigues sintiendo, pero no te ahogas, sigues sufriendo, pero no te pierdes. Y eso lo cambia todo. Lo que te protege no es protegerte de la vida, es sumergirte en ella profundamente. Los que viven en la superficie se lastiman con cualquier ola, los que se sumergen saben que hay silencio, estabilidad y poder allá abajo. Y ese es el lugar al que te diriges.
Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar de integración, presencia y aceptación, el mundo puede intentar derribarte, pero ya no encuentra dónde golpearte. Si este video te tocó de alguna manera, si algo dentro de ti se ha despertado, escribe aquí en los comentarios, elijo la conciencia. Comencemos un movimiento de personas que ya no quieran sobrevivir fingiendo ser fuertes, sino vivir con verdad. Y no olvides que el próximo video también es parte de este viaje, es importante, necesitas seguir adelante. La transformación real solo comienza cuando no te detienes en el primer paso. Nos vemos ahí.